No vayan a creer que la educación y la formación es desarrollar la mente solamente, porque Pablo Escobar fue muy inteligente. Y la ética, y la moral, y los valores, y los principios. ¿Estamos? Pero el problema es especialmente ese cognitivo. Pregunta de Giovanni: ¿qué es el aprendizaje? Lástima que todavía no había internet ni había nada. Entonces yo cogí los modelos pedagógicos y en la Universidad Nacional me dieron un salón prestado, y con ese salón que me prestaron, entonces yo pedí qué necesita para trabajar en el salón, hacer una investigación de 3 meses. Entonces yo dije una escalera para hacer una investigación, y eso no me querían prestar la escalera. Y la escalera era para poder pegar los papeles de arriba abajo y pegar papeles donde uno escribe en esos papelógrafos. Y escribí todos los modelos pedagógicos: Comenius, Rousseau, Montessori, Pestalozzi, Cicerón, Berster, Freire, de Carolina Caster, Leibniz, Wittgenstein y Claparé. ¿Por qué en ese orden? Porque en ese orden evolucionó la pedagogía. Y ahí yo podía mirar cómo evolucionaron los pensamientos en relación con el aprendizaje. Hasta llegar a Paul Freire, que está en desorden, porque era especialmente el único de América Latina. No más. Con ese proceso, entonces yo empecé a buscar el libro en donde definió Piaget aprendizaje, y busqué por aquí, primero revisando en el índice, tocará leer todo el libro. Hoy no, aprendizaje según Piaget, ahí salió. O sea, hoy, en 1 hora, yo podía tener lo que en 3 meses me gasté leyendo. O sea que los alumnos de hoy tienen una ventaja: tienen toda la información. Lo que no tienen es la capacidad de entenderla, comprenderla. Por eso les va mal en las pruebas PISA. No porque no sepan matemáticas, es que a veces no entienden ni el problema porque no lo saben leer inteligentemente. Allá es que tenemos que llegar. A mí no me preocupan el número de horas a la semana en las materias. Yo hice una investigación en la localidad de Suba con 76 colegios, la mitad oficiales y la mitad privados, y encontré lo siguiente: que mientras más horas de clase tenga un maestro en su materia, esas son las materias que más se pierden. Y a eso se le llama ineficiencia, ineficacia, inefectividad. Si usted tiene una sola hora de clase a la semana, no le pierde sino el 4.9%. Si tiene 2 horas de clase a la semana, le pierde el 11.6%. Si tiene 3 horas de clase a la semana, le pierde el 24.7%. Si tiene 4 horas de clase a la semana, le pierde el 36.5%. Si tiene 5 horas de clase a la semana, le pierde el 46.2%. Y si tiene 6 o más horas de clase a la semana, le pierde entre el 52 y el 66%. No pidan más horas de clase. Entonces, como era rector del Gimnasio Los Andes con mi grupo investigador, pues mi vicerrector era matemático. Ustedes se han dado cuenta que los rectores son matemáticos, biólogos, químicos o físicos, y los vicerrectores, los del área de la ciencia, son los acostumbrados a hacer las 8 preguntas. ¿Qué voy a hacer? ¿Y por qué lo va a hacer? Entonces nos llaman psicorrígidos. Estos manes sí que joden. No, es que hay que hacer todas las preguntas. Y esas preguntas no son de la matemática, son de la vida cotidiana. Por ejemplo, usted es hermosa, bella, va caminando por una calle y un viejo verde en una camioneta de vidrios oscuros baja la camioneta y dice: mamacita, ¿te llevo? Haga las 8 preguntas. ¿Qué me va a hacer? Segunda pregunta: ¿y por qué a mí? Tercera pregunta: ¿a alguien más se lo ha hecho? Cuarta pregunta: ¿para qué me lo va a hacer? ¿Satisfacción suya o mía? Quinta pregunta: ¿qué gano yo con que me lo haga? Sexta pregunta: ¿con qué me lo va a hacer? Séptima pregunta: ¿cómo me lo va a hacer? Y octava pregunta: ¿cuándo y cuántas veces? Y cuando tenga la respuesta, usted dirá: viejo verde, hágale eso a su mamá. Se salva. Pero si usted se sube y dice: bueno, y se va subiendo, es que usted no tiene pensamiento lógico. Por eso no aprende matemáticas. Incluso el que va en la camioneta debería hacer las mismas preguntas: mi amor, ¿te llevo? Y como la otra me contestó: ¿qué me va a hacer? Usted le pregunta: ¿qué te gustaría que te hiciera?
Y ella dice que me lleve al cementerio que se murió mi abuela. Y usted inmediatamente dice, ay, mi amor, hoy voy de afán. Y se ahorra hasta el tinto que le iba a dar. Todo está en la mente, no está en las áreas. Las áreas las construye el hombre con su mente. Entonces una escuela no puede organizarse para enseñar contenidos, sino que tiene que organizarse para desarrollar procesos de pensamiento. Viene mi gran pregunta, tananán, fue madre. ¿Cuáles son los factores que influyen en el aprendizaje? Porque hay personas que aprenden y unas no. Porque hay unas aprenden a 1000 y otras nunca aprenden. Porque hay unas que aprenden unas cosas pero otras no. Saben 5 idiomas pero no saben sumar ni restar. Y hay otros que suman, restan, multiplican, incluso compran una balanza para comprar hierro y que la balanza pese el hierro menos por cuando lo compro, pero que la balanza pese el hierro más cuando lo vendo, y son capaces de hacer eso, pero no manejan ningún idioma. Hay inteligencias éticas, hay inteligencias lógico-matemáticas, y eso se está hablando hoy últimamente con toda la propuesta de Howard Gardner sobre múltiples inteligencias. Frente a esa pregunta yo encontré una respuesta. La respuesta es esta, que todos los investigadores en pedagogía, educación y aprendizaje, incluyendo filósofos, psicólogos, etc., están de acuerdo que los factores que influyen en el aprendizaje se pueden organizar en 2 grandes grupos de factores. Unos factores que son exógenos o externos al aula, a la escuela y al maestro. Y unos factores que son endógenos, que son propios de la escuela y de los maestros. Cuando supimos eso con Francisco Cajiao y algunas otras personas, empezamos a hacer una pregunta sencilla. ¿Por qué en las pruebas de estado en Colombia y en las pruebas saber, los alumnos del sector oficial sacan peores resultados que los alumnos del sector privado? Y encontramos unas respuestas. Son de estrato 1 y 2. No tienen ni para un desayuno. Incluso ni siquiera tienen para el transporte y llegan tarde a las instituciones educativas. No tienen librería, ni biblioteca, ni libros en la casa. Tampoco tienen útiles escolares. Incluso no hay responsabilidad en las familias. O sea que no encontramos sino los factores exógenos. Nadie apuntó, tenemos malas metodologías, tenemos pocos recursos institucionales, no tenemos biblioteca en la institución, nos hace falta trabajar mejores didácticas. Esos son los factores que son endógenos. Por eso mire la norma que salió, denle desayuno a todos, denle medias 9. Y nosotros en los primeros años, y eso fue Abelito con Abel Rodríguez y después con Garzón y con otros trabajando desde la alcaldía, pues especialmente ocurrió que los colegios en los primeros días era tenaz, porque los mismos maestros éramos cortando los panes, chan chan, echando la mermelada, y los alumnos, pero ese tamal está frío, eso no sé qué. Incluso a veces, profesores, usted no tiene derecho al tamal, usted no hizo la tarea, y el profesor se le comía el tamal. O sea, pero la hora de clase se llamaba matemáticas, sociales, lenguaje, y uno dando comida. Ese es un problema que no es nuestro, pero lo estamos atendiendo porque nos tocó. Pero ese es el problema de los políticos, de los trabajadores sociales, de los psicólogos, de los psiquiatras, de los médicos. Ellos deben estar en conjunto trabajando con el sistema educativo. Nuestro problema son los factores endógenos. Entonces yo me pregunté cuáles son esos factores endógenos y encontré lo siguiente: que los 4 grandes factores endógenos que influyen en el aprendizaje siempre fueron 3. ¿Qué van a apuntar ahí? 4 o 3. Los 4 grandes factores que influyen en el aprendizaje siempre fueron 3. Antes de Piaget fueron 3. Después de Piaget empezaron a ser 4. Es como el profesor de religión que decía, si mal no estoy, los 4 evangelistas eran 3. Creo que se llamaban Caín y Abel. Así estoy. Pero entonces mire lo que voy a hacer. Esto tiene una metodología para que la puedan ir comprendiendo. Y la metodología es la siguiente: lo que está en verde, fondo verde, es antes de Piaget. Y lo que está en color verde más el morado es después de Piaget.
O sea que Piaget no descarta los 3 factores que sus antecesores presentaron para el aprendizaje, sino que él agrega un factor más. Los factores tradicionales en el siglo XIX, cuando la escuela era la escuela de la instrucción y de las artes y de los oficios, especialmente, lo más importante eran los contenidos. Si usted no quiere, se larga. Si usted no entiende, se larga. Y si usted no trabaja, se larga. Incluso si aprende, se larga. ¿Estamos? Después de más o menos antes de Piaget, ya en siglo XIX y siglo XX hasta 1952, empezó a hablarse que los 3 factores fundamentales eran 3. La disposición endógena, interior, que tiene una persona para aprender. Expectativa, interés, motivación, pasión, constancia, voluntad, deseos. ¿Estamos? O sea que quien no quiere, no aprende. Pero quien quiere, no necesariamente aprende, porque de pronto su mente no le da, el procedimiento no es el apropiado, o la estructura del concepto, como se le ha enseñado, no es la indicada. O sea que un solo factor, trabajar de un solo factor, eso no asegura el aprendizaje. Y nosotros, nuestras escuelas están organizadas por uno solo, los conceptos. Por eso a partir de 1996, la resolución 2343 establece trabajar los logros actitudinales, los logros conceptuales y los logros procedimentales. O sea que en el año 1996 nos dimos cuenta que los colombianos deberían aprender para antes de 1952. Mire lo curioso. Las escuelas nuestras se organizaron por contenidos de las áreas, por parcelaciones, programaciones y planeaciones de contenido. Hasta ahora se habla de competencia, hasta ahora se empieza a hablar de desempeño, hasta ahora en preescolar se habla de dimensión. Lo importante eran los contenidos y nosotros salimos formados en los contenidos. Más o menos con unos horarios de 40 horas a la semana de trabajo. A la gran mayoría de nosotros, no a las sardinas y sardinos, nos tocó 40 horas. De 8 a 12, ir a la casa a almorzar, volver y coger la bolseta y volver al colegio, y de 2 a 6 trabajar. Cuando salíamos estaban nuestros papás y hasta nos acompañaban a la ruta. Nos recogían a la hora del almuerzo, almorzaban con nosotros, y por la tarde, cuando llegábamos, ya estaban en casa. Nunca había un niño sin un adulto organizado y serio al frente. Y los padres de familia confiaban en la escuela y los padres defendían a los maestros y no a los niños. Hoy nadie nos protege ni nadie defiende lo que nosotros como maestros estamos haciendo. Incluso uno como maestro hace lo mismo. Se pone con su hijo y no con sus colegas. Y uno no matricula a sus hijos en el colegio y uno trabaja porque sabe que es malo. Pero como uno es profesor, va al colegio donde está trabajando al hijo de uno y dice: yo también soy maestro. Ay, menos mal, enséñeme usted en la casa. ¿Cómo es que dicen asador? En casa de herrero, asador de pan. ¿Estamos? Bueno, estos factores entonces antes de Piaget son las actitudes, los procedimientos y los conceptos que antes llamábamos contenidos o temas. ¿Estamos? Pero después de Piaget empieza a pensarse en las aptitudes, capacidades, habilidades y destrezas cognitivas, pero también las destrezas que son físicas y destrezas de carácter motriz. Unas para los procedimientos, pero otra para los procesos, especialmente cognitivos. Y empieza a haber una diferencia en el año 1952. ¿Estamos? Solamente en el año 2002, o sea, después de cumplir más o menos 50 años, nos dimos cuenta que los